En esta noche vamos a estar estudiando el espíritu mudo y sordo. La escritura se encuentra en San Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 29. Amén. Y lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén, gloria a Dios. No es difícil reconocer que este es un caso patente de endemoniado, porque el muchacho era forzado por el demonio a actuar contrariamente a la conducta humana normal. Hemos aprendido que los demonios invariablemente hacen que la gente haga cosas fuera de lo normal, porque Satanás es contrario a la humanidad y a la manera en que Dios hace las cosas. Él pensó en realidad que podía destronar a Dios, lo que definitivamente no es tener buen sentido común. Esto no quiere decir que podemos descuidar nuestras defensas en contra de él, porque Satanás todavía tiene vasto conocimiento de la naturaleza humana que podía usar en contra nuestra, pero tampoco debemos acreditarle a Satanás más de lo que merece. Analicemos lo que hace la gente bajo la influencia del diablo. Hacen ruidos extraños, hacen cosas y comportamientos raros. Si todos están vestidos, entonces ellos quieren quitarse la ropa, esos son contrarios. Si la ocasión requiere quietud, ellos son escandalosos y viceversa. En las campañas hemos a veces tenido que poner personas al lado de la plataforma para evitar que los borrachos suban a la fuerza para decir alguna tontería en los micrófonos. Y esto se ve a menudo. Es absurdo que cualquiera persona chupe el humo de un cilindro blanco sabiendo que le causa cáncer en los pulmones, pero aún lo hacen. Es absurdo que la gente tome bebidas alcohólicas hasta que ya no pueden ni ver claramente y entonces manejan sus automóviles y matan 50,000 personas cada año, por lo menos en los Estados Unidos. Jesús vino para deshacer las obras del enemigo. Primera de Juan 3:8. Al cumplir Jesús eso, nosotros podemos dominar sin temor a Satanás en el nombre de Jesucristo. Hemos visto muchas personas que antes estuvieron bajo el control de Satanás y de repente comienzan a actuar como seres humanos normales. Otra vez cuando se le ordenó al diablo salir en el nombre del Todopoderoso.
nuestra autoridad. Gloria a Jesús. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, él le dio a su cuerpo de creyentes una breve descripción del trabajo que deberían desempeñar con la ayuda de él, confirmando su palabra con las señales que él dijo que nos seguirían. Amén. Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. San Marcos 16, 17 al 18. Nosotros no andamos buscando por el mundo los demonios para expulsarlos, como tampoco deberíamos buscar serpientes para tocarlas, como hace alguna gente equivocadamente y luego terminan muertos. Pero cuando nos enfrentamos a las obras de Satanás en el área de la vida que Dios nos ha asignado, las tratamos a la manera de la Escritura y los demonios tienen que obedecer. Hemos mencionado antes que hay varios tipos y etapas de acosamiento y opresión que pueden conducir al estado final de posesión. Así que, por supuesto, la forma en que debemos tratar con cada situación varía, depende de lo que el Espíritu Santo le vaya indicando que haga. También debemos depender en todo momento del discernimiento, del don de discernimiento que Dios ha dado a su pueblo. En el caso de este muchacho que estaba endemoniado, Jesús no podía dirigirle en una oración de liberación porque aquel era incapaz de seguir sus instrucciones. Note que Jesús nunca mantuvo un diálogo extenso con los demonios y con solo una excepción generalmente les ordenaba que callaran. A mí personalmente no me agrada hablar con demonios porque son seres inmundos y nunca hablan la verdad. Entonces, ¿para qué me voy a molestar en hablar con ellos? Jesús dijo que Satanás es el padre de toda mentira. San Juan 8:44. Tenemos que echarlos fuera y no mantener conversación con ellos o hablar con ellos lo menos posible. En el único caso que Cristo le pidió su nombre a un demonio, este le mintió. Él dio el número o la cantidad de demonios, pero no su nombre. San Marcos 5:9. Si el demonio no le dio a Cristo su nombre correcto, ¿por qué creemos que nos va a dar a nosotros el nombre correcto? Para que usted luego pueda echarle fuera. Juan 8:44 nos dice que el diablo es el padre de toda mentira. No tenemos que preguntarle a los espíritus inmundos para nuestra información cuando el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Tenemos los dones del Espíritu Santo y la palabra de Dios para revelar a veces los nombres o los frutos y las raíces en lugar de estar preguntando a los demonios. Y la palabra de Dios ya nos ha dado los nombres de los espíritus o hombres fuertes, que es lo que estamos estudiando en esta clase. En el caso de este muchacho endemoniado, Cristo no echó a los espíritus de suicidio o locura, que son las raíces del demonio mudo y sordo. Seguramente hay tales demonios, pero no son los más fuertes. Cristo echó al espíritu sordo y mudo, al hombre fuerte, y cuando salió el hombre fuerte, se llevó todos los espíritus menores o las raíces que estaban con él. Voy a mencionar algunas de las raíces. Amén. En el espíritu mudo y sordo vemos la tendencia al suicidio, vemos la locura o lunático, casi siempre hoy día se conoce como el esquizofrénico. Vemos que lo sacude, ataques de epilepsia. Y quiero hacer la aclaración en cuanto a los ataques epilépticos. No todos los epilépticos sufren de un ataque de este espíritu. Tenemos que tener cuidado con asumir inmediatamente que es un demonio. Los epilépticos a veces tienen este tipo de, diría yo, de manifestación,
porque hay ciertas áreas de la electricidad en su cerebro que no están funcionando correctamente y muchas veces necesitan sanidad, no necesariamente una reprensión al espíritu mudo y sordo. Para saber la diferencia tenemos que depender de el discernimiento de espíritu que Dios ha dado al pueblo. Amén. Vemos muchas veces pumarajos por la boca, el crujir de dientes, se tira al fuego, la ceguera, los gritos. A veces ustedes ven la manifestación en la iglesia donde una persona que está endemoniada o está siendo oprimida o atacada por este espíritu se tira al suelo y comienza a sacudirse y a dar gritos. Es por lo general una manifestación bastante clara del espíritu mudo y sordo. Hay algunos que se postran, están en cama, sordera es obviamente otro de los síntomas. Otros que se tiran al agua o tratan de ahogarse. Y el último es se revuelcan. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? Gloria a Jesús. Vive Dios. Este se considera el único caso donde Cristo le pidió el nombre y sabemos que el demonio le mintió, como hemos dicho antes, ¿ok? Se recomienda que no gastemos mucho tiempo indagando sobre cómo entró el demonio, cómo opera. A veces durante la liberación esto sale a la luz, pero debemos de mantener siempre en cuenta que los espíritus mienten. Amén. En realidad no es de vital importancia saber cómo entró un demonio, sino estar claro en cuanto a cómo lo vamos a hacer ir de la persona, para que esa persona reciba completa y absoluta libertad. Amén. Hay demonios que vienen por descendencia a causa del pecado, a causa de maldiciones genéticas. Y estos pues se continúan manifestando de una generación a otra. De todas maneras, la manera de reprenderlos termina siendo la misma. Sin embargo, en este caso debemos acordar que lo último que Cristo dijo, que este género salía sino con ayuno y oración. Cambia al demonio el hecho de que el ministro ayune y ore antes de la liberación. ¿Alguien me podría contestar esa pregunta? Gloria a Dios. La contestación es no. El ayuno y la oración nos cambia a nosotros, nos hace más perceptivos a lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Cuando los discípulos le refirieron este caso a Cristo, Cristo se molestó con ellos porque él vio la incredulidad de ellos. Ellos, en lugar de buscar la solución por la cual este espíritu les hacía tanta resistencia y no salía, ellos se rindieron y decidieron que no lo podían hacer. Y entonces ahí fue que él le dio la enseñanza que este género salía con ayuno y oración. Pero otra vez digo, el ayuno y la oración no cambia al demonio ni a la persona endemoniada. El ayuno y la oración cambia la mentalidad y espiritualidad del creyente. Nos ayuda a ser más, a poder percibir más la voluntad de Dios y a ser dirigidos por el Espíritu Santo cuando sometemos la carne. Gloria a Dios.
Cuando Jesús vio al gentío que corría para observar al muchacho que era atacado por el demonio, rápidamente le echó fuera. Él no permitió que el demonio creara un ambiente de circo. Él no permitió que el demonio formara lo que nosotros hoy día le llamamos un show. Una de las razones de este estudio es para ayudarnos a notar rápidamente el área exacta de actividad demoníaca para después echar fuera al enemigo rápidamente y eficientemente con un mínimo de manifestación demoníaca. Muchas veces los espíritus se manifiestan fuertemente porque no atamos lo que se está manifestando. Hay veces que a los ministros les gusta, nos dejamos llevar por el intenso deseo de ser reconocido como persona ungida y pues permitimos una manifestación larga. Esto no debe hacerse, debemos tratar lo más posible de identificar el demonio y hacerlo salir. Primero, porque la víctima sufre menos. Segundo, porque cuando permitimos una larga manifestación, pues hay la posibilidad de que esa persona se lastime o lastime al que lo está tratando de ministrar. Amén. En iglesias yo he visto casos donde la persona endemoniada, la persona que está ministrando no ha atado el demonio o se le ha olvidado y el demonio ha atacado los pastores o los ministros y ha formado una escena terrible. Debemos tratar de evitar esto lo más posible, ya que no queremos dar importancia a lo que el enemigo está haciendo, más bien al mensaje de la cruz. Amén. Gloria a Dios. Sí es necesaria la información concerniente a los síntomas, como podría ser el caso de tratar al niño turbado. Primero pregúntale a los padres y siga adelante. La descripción de ellos le van a ayudar a localizar el nombre del espíritu según las escrituras y el Espíritu Santo también le confirmará a su espíritu. De ser posible, es aconsejable tratar a la persona en un cuarto aparte de aquellos que no están implicados directamente en la situación. Esto quitará las distracciones. Amén. A menudo Cristo eliminaba las distracciones. Él sabía que si él iba a hacer un milagro o iba a reprender un demonio, a veces el pueblo reaccionaría emocionalmente. Por lo tanto, él alejaba el pueblo, alejaba a la víctima de la escena y eliminaba las distracciones. La idea es poner la importancia en el Señor, en lo que Dios está haciendo y no en la manifestación demoníaca. De esta manera no damos lugar al diablo. Amén. Niños frecuentemente pueden ser atacados por espíritus inmundos. Este muchacho endemoniado también nos muestra que los niños pueden ser molestados, atormentados y hasta poseídos por los demonios en casos extremos. Generalmente porque los padres, abuelos, etcétera, a veces han estado involucrados en el ocultismo antes o después de haberse hecho cristianos. Como mencionamos al principio, Satanás piensa que tiene el derecho de hacer esto porque la familia se ha envuelto en actividades demoníacas. Solo cuando se cierra la puerta abierta por los padres puede ser libertado el niño. El padre de aquel muchacho lo trajo a Jesús para que lo libertara. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, llevar a nuestro hijo a Jesús, ya sea nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro familiar, para que Jesús sea el que lo liberte. Lo hacemos tomando la autoridad que Cristo nos dio para reprender estos espíritus. Cuando Jesús le dijo a él que tenía que cooperar en el asunto, él clamó con lágrimas: creo, ayuda mi incredulidad. Todos podemos sufrir de incredulidad en un tiempo determinado. El remedio a la incredulidad es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que a través de la fe viene
a través de la palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entre pasamos tiempo oyendo la palabra de Dios, más fe se va desarrollando en nuestro espíritu. Nosotros como padres y creyentes debemos proveer protección espiritual sobre nuestros hijos para guardarlos del enemigo mientras estén bajo nuestro cuidado. ¿Por qué no tratar con la rebelión y la terquedad en un nivel espiritual cuando todavía son bebés? Tenemos la tendencia de esperar hasta que sean adolescentes para confrontar el problema. A veces se hace demasiado tarde. Un joven rebelde tiende a rechazar la administración. Por ende, se hace más dificultoso a veces ministrarle. La supervivencia de nuestros hijos en este mundo impío puede depender de nuestro dominio sobre las fuerzas del enemigo que quieren arrebatarnos nuestros hijos de nuestra propia mano. Le ordenamos a las fuerzas del enemigo dejar a nuestros hijos de día en día. Debemos siempre pasar tiempo ungiendo a nuestros niños, orando por nuestros niños, especialmente durante el tiempo que duermen. Y sobre todo, enseñarles la palabra de Dios a un tiempo bien temprano. Gloria a Dios. Por supuesto que tenemos que aplicar la disciplina a un nivel físico cuando es necesario, como le enseña la Biblia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Si hemos hecho todo lo anterior, podemos reposar en la promesa de Dios para nuestros hijos. A veces nuestros hijos se alejan de Dios durante su tiempo de adultez o aún en la adolescencia. Esto a veces ocurre. Hay muchas razones por las cuales esto ocurre, pero debemos siempre confiar en la palabra de Dios, que cuando el tiempo sea, el tiempo de Dios sea, esta persona, este hijo, volverá a los caminos de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Gloria a Jesús. Si hemos hecho todo lo anterior, podemos reposar en la promesa de la palabra de que nuestros hijos terminarán sirviendo al Señor. Y eso de que sirvan al Señor no necesariamente puede ser de la manera que nosotros pensemos. Yo he visto casos donde el hijo se ha arrepentido y ha regresado y ha servido a Dios el resto de su vida. He visto casos donde el hijo ha tenido un accidente y antes de fallecer ha aceptado a Cristo y el Señor se lo ha llevado. Estos casos son más difíciles, especialmente para explicárselos como ministro a los padres. Pero debemos entender que es menester que confiemos en Dios, en lo que Dios hace, porque nuestros pensamientos son muy bajos comparados con los de Él. Y Él muchas veces sabe lo que es mejor. Hay hijos que Él ha tenido que llevárselos con tal de que esa persona no vuelva a descarriarse y termine perdiéndose por la eternidad. Y aunque es difícil para nosotros y es doloroso para nosotros perder un hijo, debemos entender que a veces es lo que Dios considera mejor en estos casos. Amén. Muchas veces el hijo sufre algún problema y ese problema es el que lo trae a Cristo. El Espíritu Santo continúa redarguyendo a nuestros hijos. Cada persona responde en manera distinta y Dios trata con cada individuo individualmente. Y lo único que podemos hacer es confiar en que Dios va a tratar con nuestros hijos descarriados de la manera que es mejor para ellos. Amén. Gloria a Jesús.
Síntomas. Los síntomas de este hombre fuerte se podrían describir en alguna forma de epilepsia, espumarrajo, crujir de dientes, revolcarse, caer a la tierra violentamente. En campañas se puede recordar que hay casos, y digo de nuevo, donde la persona recibe liberación y en otros casos una persona con epilepsia puede simplemente recibir sanidad. Gloria a Dios. Ahora, debemos recordar que no es suficiente solo echar fuera a los demonios. Tenemos que impartir la palabra a la persona y hacer que reciba, orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y definitivamente llevarlos a Cristo si no han recibido salvación. ¿Por qué? Porque es menester que llenemos la casa. Gloria a Dios. Debemos entender que cuando un espíritu sale, dice la palabra, que va por terrenos secos, me imagino espirituales, y luego de vagar decide volver a su casa, lo que consideró su casa. Los espíritus necesitan un cuerpo para poderse manifestar. Es lo que desean tener y no lo tienen. Por lo tanto, tratan de habitar en los seres humanos. Si usted no llena la casa, ya sea que no trae la persona a salvación, no ora para que el Espíritu Santo llene a esa persona y sobre todo no le enseña la palabra y lo convierte en un discípulo, este espíritu va a regresar y va a encontrar la casa ordenada y vacía. Entonces dice la misma palabra que lo que ocurre es que estos demonios salen, buscan 7 demonios peores que él y regresan a vivir en la persona. Y el postrer estado de esa criatura o de esa persona termina siendo peor que el primero. San Lucas 11:26. Yo he visto muchos casos donde se ha reprendido un demonio en una persona. La persona ha recibido liberación, pero no se le ha dado seguimiento. Una persona que ha sido libertada de un espíritu maligno, sea el espíritu que sea, debe siempre recibir cuidados luego de que el espíritu parta. Debemos estar pendientes de ese hermano, orar a diario por ese hermano y siempre asegurarnos de que la persona esté en discipulado, que vaya aprendiendo la palabra y esté caminando con el Señor. A veces requiere un poquito de cuidados más intensos que una oveja regular. Amén. Y es responsabilidad del cuerpo de Cristo de velar de que así sea. No queremos estar reprendiendo demonios a diestra y a siniestra, a pesar de que posiblemente tenemos la autoridad para hacerlo. Debemos siempre ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay personas que no van a ser de salvación. Y hay veces que usted va a confrontar un demonio y no va a sentir el deseo de reprenderlo para que salga de la persona en donde habita. ¿Por qué? Porque si hacemos esto continuamente, vamos a estar creando personas en peor condiciones. Y esto es una advertencia que nos da la Biblia en San Lucas 11:26. Usted, sin embargo, puede callar o hacer cesar una manifestación para que no traiga bullicio o no llame la atención. Porque cuando un demonio llama la atención y atrae bullicio, atrae gente, usted quita la mirada de lo que Cristo está haciendo y el pueblo también, y la pone en la manifestación, porque es algo fuera de lo normal. Y eso no le debemos permitir al diablo que lo haga. Hubieron muchas instancias en que Cristo caminaba por el pueblo y los endemoniados vociferaban y él los mandaba callar. En todo momento el pueblo tenía que tener su mirada en Cristo.
no en los demonios. Amén. Vive Dios. Hubo una persona, esto es un testimonio, que le daban más de 70 ataques, supuestos ataques epilépticos. En una ocasión, su esposo llegó a su casa apenas a tiempo para evitar que ella les diera cierto veneno a su bebé, pensando que era leche, ya que su mente quedaba en completo caos después de los ataques. Después de un periodo de escuchar fielmente la palabra, los ataques disminuyeron hasta que quedó completamente libre. Hay muchas maneras de recibir liberación. A veces, enseñando la palabra, las personas reciben liberación. La misma Biblia cita: vosotros sois limpios por la palabra que habéis oído. Gloria a Jesús. Vive Dios. Otro de los síntomas del espíritu sordo mudo es el suicidio. Dice el versículo 22, le echan el fuego y en el agua para matarle. El suicidio puede resultar de varios factores. En algunos casos, un espíritu de mentira o un espíritu angustiado que ya hemos estudiado, o una combinación de los dos, le dirán a la víctima que no vale la pena seguir viviendo y le sugieren que termine con todo. También este es el tipo de espíritu que trata de matar a la víctima violentamente. Podemos estar seguros de que cuando hay una tentativa de suicidio es la obra de un hombre fuerte satánico, porque la ocupación del destructor o de Satanás es matar. San Juan 10:10. San Lucas agrega un detalle a esta lista que es muy importante. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al demonio inmundo y sanó al muchacho. San Lucas 9:42. Parece que después de que el demonio fue echado afuera, todavía era necesario que Jesús sanara al muchacho, porque el demonio lo había atacado con violencia. Había posiblemente causado problemas al cuerpo. Podemos comparar esta situación con un automóvil que ha sido maltratado por su conductor y que le hace hacer exhibiciones gastando las llantas cada vez que acelera, dando las vueltas en 2 llantas. Hace poco tiempo atrás me llamó una ministra, una pastora, que ella había estado tratando con una niña, creo que la niña tenía como unos 13 años, y ellos habían notado que esta niña pues sufría de ataques demoníacos. La iglesia se puso en ayuno y oración y comenzaron a tratar con la criatura. La muchacha dio varias manifestaciones. Llegó el momento que mientras la iglesia le ministraba, la niña comenzó a vomitar y se sentía débil y tenía la mente bien perdida. Después de la liberación, la niña pues no quedó del todo bien y da unas manifestaciones como su mente como que no estaba normal. La pastora me llamó y yo comencé a buscar guianza del Espíritu Santo y sentí en mi espíritu que lo que sucedía con la niña era una falta de vitaminas y que el cuerpo necesitaba tiempo para reponerse. Y eso fue lo que le dije. Le dije a la pastora, dile a la madre que le haga una sopa de huesos, que para nosotros la sopa de huesos pues tiene muchos nutrientes, nutren el cuerpo. Y ella siguió mis especificaciones y le dije también, dile a la mamá o la abuela, que era la que la estaba criando, que le compre unas buenas vitaminas y que le dé tiempo a la niña. Tiempo después me llamó la pastora y me dijo, mira hermana, hicimos lo que usted nos dijo y la niña hoy día está muy bien, ya tiene su mentecita clara, está yendo a los cultos
y le va bien. Amén. Tenemos que entender que cuando una persona ha sido atacada o poseída por un espíritu maligno, este espíritu hace daño al cuerpo porque ellos realmente lo que quieren es destruir el cuerpo de la persona para ocasionar la muerte de la víctima. Y por lo tanto debemos, como cualquier persona que se repone de una enfermedad, cuidar de esa persona para darle tiempo al cuerpo a volver a sanarse. Amén. Hay que tener cuidado de no dudar de que la persona haya sido libertada. Porque si vociferamos esto, especialmente delante de la víctima puede, y nosotros mismos también, abrir la puerta para que el demonio siga atacando. Porque él es padre de mentira y muy bueno engañando a los creyentes, tanto como a los impíos o a las víctimas. Amén. Gloria a Dios. Vive Dios. Gloria a Cristo. Ciego y mudo. Otro ejemplo donde se registra específicamente que un demonio fue la causa de un problema similar se encuentra en San Mateo 12:22. Dice la palabra: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ve, en este caso Cristo no lo reprendió. Dice la Biblia que él lo sanó. Hay personas que nacen o sufren daño al cuerpo, lo que causa ceguera y que no puedan hablar. Y no necesariamente significa que están endemoniados. Por eso es muy importante que nosotros utilicemos el don de discernimiento para que nos guíe y nos deje entender y ver en el mundo espiritual qué es lo que realmente está sucediendo. Años atrás, cuando estaba estudiando en la universidad, tuve un compañero de estudio que tenía 19 años y ya era pastor. Y él era haitiano y pues en Haití pues había muchas manifestaciones demoníacas. Y yo me acuerdo que un día le pregunté, le dije: Rubén, ¿tú crees en los milagros? Y él me dijo: Yasmín, yo no creía en los milagros, pero hace muchos años atrás vino a Haití un predicador que se llamaba Schambach, que era un predicador famoso americano. Y dice, y en esos cultos yo vi personas que se habían criado conmigo, que eran sordos, que eran mudos y que eran paralíticos, ser completamente sanados. Vi cómo los demonios fueron libertados. Y desde ese momento yo comencé a creer en los milagros. Amén. Y fue para mí hermoso lo que oí, porque él no se concentró en las manifestaciones demoníacas que él posiblemente vio en esos cultos. Él se concentró en el mensaje de Cristo. Él se concentró en el bien que Dios estaba haciendo en esas campañas a través del hermano Schambach. Y eso le sirvió de testimonio para el resto de su vida. Amén. Porque en ese tiempo él era bautista y él descubrió que a él le habían enseñado mal la doctrina y que el Espíritu Santo sí se manifestaba y hacía milagros en estos días. Gloria a Dios. Problemas mentales. El espíritu sordo mudo muchas veces, en muchas ocasiones, causa problemas mentales. Causa problemas de aprendizaje.
A veces vemos manifestaciones como la hiperactividad. Vemos que la persona, por más que estudia, no retiene, no aprende. Pero otra vez tenemos que tener en cuenta que esta persona puede que tenga problemas de aprendizaje porque haya nacido con alguna lesión del cerebro o algún problema o alguna genética que corre de generación en generación. O puede ser que el espíritu sordo mudo esté presente causando esos problemas. Amén. Hay muchas manifestaciones sobre del espíritu sordo mudo. Por eso, cuando confrontamos problemas, especialmente de aprendizaje o de comportamientos que evitan que un niño o un joven vaya aprendiendo como debe ser, debemos siempre considerar reprender el espíritu sordo mudo. Amén. Y es muy buena práctica ayunar por esta criatura. Hoy día los científicos pues le dan unas medicinas terribles. Y con el tiempo se han dado cuenta que cuando usted empieza a los niños en medicamentos a edades muy tempranas, usted causa daños cerebrales a la criatura y eventualmente de adulto la criatura va a necesitar continuar con más y más y más medicamentos. Tenemos que tener cuidado. Yo no le digo a nadie que no considere los medicamentos, porque eso es una decisión individual de cada padre. Pero sí le puedo dar advertencias que lo haga con cuidado y que sea dirigido por el Señor, porque estos medicamentos, especialmente, y no creo tanto que es el medicamento, sino que muchas veces pues los doctores empiezan a brincar de un medicamento a otro. Y entre todos esos medicamentos que le van dando a la persona o al niño, a la víctima, a veces causan estragos en el cerebro y en el cuerpo humano. Amén. ¿Alguna pregunta? Vive Dios. El espíritu sordo mudo, otra área que ataca mucho es el de uso de lenguas, es el don de lenguas, y el poder leer e interpretar la palabra de Dios. Muchas veces cuando se nos dificulta el estudio de la palabra, a veces es muy buena idea tomar tiempo para ayunar y reprender de nuestra línea, de nosotros mismos, de nuestra descendencia, el espíritu sordo mudo. Porque definitivamente es contrario a la lectura y el aprendizaje de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y en cuanto a las lenguas, años atrás, cuando mis sobrinas, yo tengo un par de sobrinas que son gemelas, son mellizas, y había una de ellas que tenía mucho problema de aprendizaje. Los maestros nos decían que ella pues no estaba aprendiendo a la misma altura de los otros niños. Tenía muchas dificultades hablando y expresándose. Aún ya cuando tenía 5 o 6 años, todavía ella hablaba como un bebé. Y me acuerdo un día, cuando en ese tiempo mi esposo, que en aquel tiempo éramos novios, tuvo un accidente de motora, donde él tuvo el encuentro con el Señor. En el momento que el carro le dio a la motora, él voló 6 pies en el aire. En ese mismo instante yo sentí el deseo inmediato de empezar a orar en lengua. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Yo estaba en Florida y él estaba en Puerto Rico. Recuerdo que agarré a la niña que tenía problemas del habla y ella estaba llorando
y la senté en mi falda y me fui en la mecedora, me tiré para atrás. Y la niña, cuando me tocó el pecho con su cabecita, el Espíritu Santo que estaba sobre mí en esos momentos cayó sobre la niña. Y la niña comenzó a hablar, su lengua se soltó y comenzó a orar en lenguas, las mismas lenguas que yo estaba diciendo a la misma vez. No solo fui yo intercediendo por el pastor, sino que la niña también estuvo intercediendo por el pastor a la misma vez. Esto definitivamente sorprendió a todos los que estaban en la casa y definitivamente fue un milagro de Dios. Amén. Amén. Es muy buena idea que mientras nuestros niños vayan creciendo y vayan aprendiendo, si notamos que el niño tiene dificultades de aprendizaje, que continuamente estemos pendientes a los ataques del espíritu sordo mudo. Debemos ungirlos, debemos siempre reprender este demonio y luego de ser reprendido, comenzar a llenar la casa. Amén. Pedirle a Dios que abra esa mentecita y que la sane para que esta criatura poco a poco vaya desarrollándose normalmente. Vive Dios. Gloria a Jesús. Este espíritu también puede traer serios disturbios emocionales. Amén. A veces vemos problemas con los partos, vemos problemas con la niñez. Eso empieza a manifestarse a temprana edad. Yo tuve una niña que así fue, que a temprana edad sufrió varias manifestaciones. El demonio comenzó a atacarla, aunque ya el Espíritu Santo me había advertido que estuviera pendiente de ella. Y a través de los años tuve varias guerras con el demonio por proteger a mi hija. Hoy día, mi Rosita ya es adulta, tiene un hogar precioso, está casada con un varón de Dios y tiene 2 niños que son la alegría de mi vida, son mis nietos. Amén. Y cada vez que los miro, me acuerdo de todas las guerras que yo tuve con espíritus demoníacos por ella. Y definitivamente puedo decir que lo haría de nuevo. Nosotros debemos siempre tener la actitud de guerreros y proteger a nuestros hijos. Y no debemos tratar de hacerlo no solo físicamente, sino también espiritualmente. A veces lo hacemos físico, pero no espiritual. Y debemos entrar más en el ámbito del espíritu para prevenir problemas y pelear contra las acechanzas y los ataques del enemigo. El hombre que se acercó a Jesús porque su hijo estaba endemoniado recibió la siguiente respuesta: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Diga usted mismo: sí puedo creer, al que cree, todo le es posible. Recuerde usted que la fe viene por el oír y el oír la palabra. La idea de estos estudios no solo es que usted aprenda los espíritus que están demoníacos que están mencionados en la palabra de Dios, sino también que sepa manejar la palabra de Dios correctamente cuando usted confronta estos demonios. En todo momento debemos hacer las cosas para glorificar a Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Vive Dios. Cuando yo estaba jovencita, empecé primero el colegio.
dieron una campaña en la misma universidad, uno de los salones grandes. Era como un auditorio. Y yo recuerdo que yo estaba en una fila porque había mucha gente en ese lugar esa noche. Yo realmente no conocía al predicador, pero habían anunciado un predicador y yo quise ir, más de curiosidad que otra cosa. Y cuando estoy caminando para entrar al centro, hay un niño que tiene una piernita que parece que tenía la pierna seca, parecía un pedazo de cartón seco, y estaba en muleta. Y me acuerdo que el niño iba caminando delante de mí, pero yo no veía a la mamá. Y hasta en cierta manera me irritó que la madre no estuviera, porque allí había mucha gente y esa pobre criatura estaba tratando de caminar lo mejor que podía para entrar. Y recuerdo que entramos y nos sentamos y el niño estaba sentado con, me imagino que eran parientes de él, y su mamá estaba al otro lado del salón. Y comienza la campaña. Y recuerdo que el ministro, una vez empezada la campaña, dice, aquí hay un niño que tiene su pierna derecha que está seca, nació así. Y en eso la mamá brincó de la silla, salió corriendo, fue, agarró al niño y lo llevó al altar. Y me acuerdo que el predicador con mucha ternura agarró al niño y le quitó las muletas. El niño se agarraba entonces del predicador para no caerse. Y él le dice, ¿tú crees que Cristo te puede sanar esa pierna? Le preguntó a la criatura. Y el niño le dice que sí. Ustedes saben, los niños tienen una fe bien pura. Y él le dice, pues mira, esto es lo que tú y yo vamos a hacer, le dice el predicador. Cuando yo cuente hasta 3, tú vas a poner la pierna en el suelo y vas a salir corriendo. Inmediatamente a mí me subió la curiosidad, pues yo nunca había visto un milagro en esa época, recién estaba convertida. Y yo había visto esa pierna. Yo sabía en la condición que esa pierna estaba por cuanto la vi de cerca. Y el predicador contó 1, 2 y 3. Cuando el predicador dijo 3, él soltó la criatura y salió corriendo. El niño puso la pierna en el suelo y la pierna de esa criatura se volvió completamente normal y el niño salió corriendo a través del auditorio, lo que causó una reacción bastante fuerte entre los que estaban allí. De más está decirle que eso es un milagro que yo nunca olvidé, hasta el sol de hoy, y no creo que nunca lo olvide. Después de ese tiempo, obviamente, he visto no solo manifestaciones demoníacas y personas que han recibido libertad. He visto también las grandes obras que Dios hace. Y por lo tanto, he creído siempre en los milagros por cuanto los he visto. En liberaciones, conocí una vez una muchacha. Yo tenía una pastora que ella pues se dedicaba al ministerio de la liberación. Dios la había llamado para eso y eso ella hacía. La fama de ella había llegado hasta el canal cristiano en Florida. Y ellos cuando tenían casos bien severos que necesitaban liberación, se los mandaban a ella. Una noche yo estaba en la casa de la pastora y trajeron una muchacha completamente desgreñada, su mente completamente ida, y daba gritos. Y me acuerdo que la pastora la agarró en sus brazos, bien tierna, y comenzó a orar por ella. Y todas nosotras que estábamos allí, pues empezamos, éramos todas estudiantes de la Universidad Cristiana, comenzamos a orar. Y la pastora comenzó a reprender
y a orar por esta muchacha. Después, pues, la muchacha comenzó a dar gritos, tenía un espíritu sordo-mudo, comenzó a dar gritos, se revolcó por el suelo y la pastora pues ató el demonio y siguió ministrándole, y hubieron varias manifestaciones porque esta muchacha había estado envuelta en brujería bastante fuerte y le habían hecho unos baños de brujería y no sé qué cosa. Y pues estuvieron varias horas ministrándole liberación. Luego la muchacha se fue, todo parecía tranquilo. No la volví a ver más, pero años después entré en una iglesia y veo a esta muchacha bien vestidita, bien bonita, sentada al frente de la fila donde yo me había sentado. Y ella me miraba y se sonreía. Y me resultaba familiar, pero yo no me acordaba quién era ella. Y ella me dice, Yasmín, ¿no te acuerdas de mí? Y yo le digo, en realidad me parece haberte conocido, pero no recuerdo quién eres. Y me dice, ¿tú te acuerdas la muchacha desgreñada que fue a la casa de Didi, que era como le decíamos a la pastora, una noche y ella estuvo orando por mí y tú estuviste ahí? Y yo le dije, sí. Y me dice, pues yo soy esa muchacha. De más está decirle que yo me quedé en shock porque lo que yo vi delante de mí no se parecía en nada a lo que yo había visto aquella noche. Aparentemente esta muchacha hacía droga. En ese tiempo le llamaban el freebasing. Aquí usaban cocaína, creo que la fumaban, no me acuerdo lo que hacían con ella, pero estaban días y días y días despiertos. Y era una práctica extremadamente peligrosa. Ella y su hermana lo hacían y en uno de esos viajes la hermana se mató de una sobredosis. Desafortunadamente, cuando la hermana se murió, estaba en un apartamento sola con un niño de 2 años. Y pasaron varios días antes de que descubrieran el cadáver y encontraron el niño solo en la casa con el cadáver de su madre. Esta muchacha se sintió culpable de lo que le pasó a su hermana, se echó la culpa a ella, porque ella ocasionalmente le compraba la droga a su hermana. Y pues a causa del sentido de culpabilidad y de otras prácticas de brujería, ella perdió la mente y perdió la razón, y por eso fue que la enviaron a la ministra o la pastora que yo tenía en esa época. Me cuenta ella, cuando la volví a ver, que ella, después de aquella noche, quedó completamente sana. Había regresado a la escuela porque ella era estudiante universitaria. Se había hecho cargo de cuidar a su mamá y al sobrino que quedó huérfano cuando la madre murió. Fue un milagro tremendo yo ver esa muchacha, lo bonita que se veía, el hecho de que se veía con tanta paz y tanta alegría. Y supe entonces lo que Dios puede hacer en un alma, por un alma que entrega su vida a Cristo y es libertada. Yo creo fuertemente en el ministerio de la liberación o la reprensión de demonios. Nosotros le llamamos liberación, pero en realidad la Biblia lo trata como reprensión de demonios. Este ministerio por muchos años ha sido ocultado. Los pastores lo han atacado a los ministros que lo practican. Y entiendo que eso fue una treta del diablo para él mantenerse dentro de la iglesia, sin que nadie lo corra. Pero con el tiempo hemos comenzado a entender y a crecer más en las cosas de Dios. Desafortunadamente todavía hay muchas malas enseñanzas en cuanto al ministerio de la liberación. Y es importante que cuando practiquemos la reprensión de demonios, lo hagamos completamente bíblicamente, para evitar prácticas que no sean aprobadas por el Espíritu Santo y demos un mal ejemplo al pueblo. La liberación, la Biblia dice
que la reprensión de demonios, la liberación, es el pan de los hijos. Corresponde al pueblo de Dios, no es para los impíos. Amén. Es para beneficio nuestro, ya que cuando se reprende un espíritu, la casa se llena con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y así los espíritus no tienen derecho a regresar. Gloria a Jesús. ¿Alguien quiere hacerle algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vive Dios. Bien. No habiendo nadie, quiero pasar a la oración. Amén. En contra de este espíritu. Dice, Padre amado, vengo a ti porque sé que tú eres el único que me puede librar de la telaraña de Satanás. Gracias por tu amor que tienes hacia mí. Deseo llamarte Abba Padre y sentir tus brazos de amor abrazándome para que yo no tenga que ir a buscar amor en una botella de licor o cualquier otra falsa esperanza que Satanás ha puesto delante de mis ojos, prometiendo mucho y dando muy poco. Perdona mis pecados y prometo servirte el resto de mi vida. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y ato así tu espíritu de esclavitud o tu espíritu sordo mudo. Como dice Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Amén. Señor, te pido completa liberación de este espíritu, el espíritu sordo mudo. Te pido, Señor, que toques mis ojos para que vea. Unjas mis labios para que hable tu palabra. Y rompo toda maldición sobre mi línea genética para que este espíritu no pueda regresar a ellos. Vive Dios. Gracias, Padre, porque tú, a través de tu palabra, tengo la fe necesaria para reprender este espíritu y hacerlo ir. Señor, de acuerdo a Mateo 18:18, que dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Yo ato este demonio y le ordeno que deje de molestarme al instante y que nunca vuelva más, espíritu inmundo. Gracias, Jesús, por darme la libertad sobre las fuerzas del enemigo. Yo desato el Espíritu Santo en mi vida, de acuerdo a Mateo 18:18, que dice, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo desato los dones de sanidad para que hagan una obra completa en mi cuerpo y en mi alma y en mi espíritu, y me apropio de tu victoria sobre Satanás en todas las áreas de mi vida y en las de mis descendientes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Este es su tiempo.